Hola a todos, bienvenidos entonces a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Teología Sencilla para este año 2025. La verdad que, como les comentamos en el último programa del año anterior, decidimos tomar un descanso porque veníamos con un trabajo muy fuerte, pero ya damos inicio a esta segunda temporada y la verdad que agradecemos la sintonía, agradecemos el cariño de los muchos hermanos que siguen el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y la verdad que ustedes saben bien que este es un espacio para profundizar las doctrinas cardinales, hablar sobre sana doctrina, compartir con distintos hermanos, pastores que tienen una fe cristocéntrica, que es lo que nos ha caracterizado siempre, la unidad del cuerpo de Cristo. No tenemos un letrero puntual, sino que si Cristo es el centro, Cristo es la flecha de esto, vamos todos detrás de él. Así que este programa especial, como pueden ver, me acompaña nuestro querido hermano Matías Norambuena y también nuestro pastor Gonzalo Ramírez, a quien le damos una bienvenida. ¿Cómo están? Todo muy bien. Bien, gracias al Señor, querido hermano. Qué gusto de tenerlo en este primer programa del 2025 en Teología Sencilla. Matías, cuéntanos un poquito de ti para que nuestros hermanos te puedan conocer. Bueno, mi nombre es Matías Norambuena. Soy parte del equipo organizador de Volviendo al Evangelio 2025, que se va a realizar aquí en la ciudad de Santiago. Soy trabajador social de profesión y el Señor me tiene trabajando en la iglesia presbiteriana, en la cuarta iglesia presbiteriana de Santiago. Ay, qué alegría, qué gusto tener un hermano entonces presbiteriano en medio nuestro. Pues, querido Pastor Gonzalo, yo sé que muchos lo conocen, pero también presentes aquí en medio de este público. Hola, Cristian. Hola, Matías. Un saludo para ustedes, para todos los hermanos que nos están viendo. Que el Señor les bendiga. Bueno, ya me conocen algunos. Mi nombre es Gonzalo Ramírez. Soy parte del equipo pastoral del presbiterio local de lo que es la Asamblea de Dios Autónoma, que en Villa del Mar, más conocida como Iglesia de Villa Dulce. Y soy profesor de religión o de educación cristiana en el Colegio Presbiteriano David Trumbull de Valparaíso. También dirijo un pequeño instituto bíblico de mi iglesia. Soy aprendiz de padre, aprendiz de esposa, aprendiz de todo, la verdad. Y muy contento de estar aquí junto a ustedes, mis hermanos, para hablar, entiendo, en esta ocasión de lo que va a ser Volviendo al Evangelio 2025 acá en Santiago. Así es. Bueno, para nuestros hermanos que nos siguen, nos acompañan, aquí tienen tres aprendices, ¿verdad? De la palabra del Señor, seguidores de Cristo, que quieren compartir con ustedes una buena noticia, y como nuestro pastor Gonzalo decía, es para introducir un poco y dar a conocer un trabajo hermoso que se está realizando con origen en la quinta región, pero este año se va a realizar en Santiago, y me refiero al BAES. BAES es Volviendo al Evangelio. Así que quiero preguntarle, y ahí voy a compartir ciertas preguntas, y ahí el que tenga la respuesta primaria puede avanzar nomás, y es, ¿qué es VAE y cómo nace esta iniciativa? Ya. Vamos a recoger el guante y tratar de ser lo más sintético posible. VAE es una instancia evangélica que reúne a diversos pastores, que reunía a diversos pastores de la quinta región, porque esto nace en la quinta región en el año 2014 con mi querido amigo y hermano, el pastor Joshua Phillips, que está pastoreando ahora en los Estados Unidos. Él nos convoca a un grupo de pastores cercanos a él y de una u otra manera provoca una amistad pastoral a través de juntas periódicas, semanales, cada 15 días, mensuales, y conversando y orando al Señor, nos proponemos tener una instancia para primero hablar a favor del Evangelio en medio de, estoy hablando año 2014, de un tiempo donde había harto temas doctrinales ahí chocados entre evangélico, el tema apostólico profético y otras cosas más, ¿cierto? Y ahí hicimos una convocatoria abierta con una publicidad solamente orgánica a través de redes sociales, y el primer BAE fue en el Colegio Cristiano de Quilpué, en el gimnasio del Colegio Cristiano de Quilpué 2014. Un amigo pastor también dijo, chiquillos, yo los grabo, les ofrezco grabar este tema gratis. Uno escucha gratis y dice, bueno, deme dos. Y vino que Francisco Borredá, actual capellán del Colegio Presbiteriano y pastor de la Iglesia Jesucristo, Verdad y Libertad, allá en Villa Alemana, y pasó a ser parte del equipo BAE prácticamente
desde la segunda edición. Y comenzamos a juntarnos, ¿cierto? Nos juntábamos anualmente, varias veces nosotros como amigos para orar juntos y que el Señor nos guiara y hubo varias conferencias del 2014 hasta el 2019 de manera ininterrumpida de Volviendo al Evangelio. Después vino pandemia y todo cambió. Nos seguimos juntando, pero hemos visto que también la dinámica ha ido cambiando y me alegré mucho cuando el año 2023 me contactaron algunos hermanos de Santiago, de Pensamiento Pentecostal y de otros ministerios para decirme, pastor, queremos recoger el nombre de Volviendo el Evangelio y queremos hacer una conferencia acá en Santiago. ¿A quién tenemos que pedirle el nombre? Y yo me pongo a pensar, bueno, somos un grupo de pastores amigos, esta cuestión es orgánica, no somos una ONG, no somos una fundación, ni de las fundaciones del gobierno, ni de las otras, ¿cierto? Ni de nada por el estilo, así que conversamos entre todos los pastores y ocuparon el nombre y estoy muy contento de ser parte, ya, no sé si es la sexta, séptima vez que estoy en un BAE Mm. y para mí es un honor, un privilegio reunir a un gran número de hermanos de diferentes congregaciones evangélicas, porque BAE es un movimiento, respondiendo un poquito anticipadamente, es más evangélico que reformado, digámoslo así. Es Claro. absolutamente interdenominacional y ha sido precioso. Así que ahí te puedo pintar Salvador, un poquito en la línea. ¿y quiénes son los que forman parte de este equipo? ¿Cómo se forma este equipo? Si viene orgánico, hoy día, ¿quiénes son los que forman parte del equipo de BAES, de la organización como tal? O Matías. Es Mati, pues. Bueno, hoy en día el equipo está conformado por Gonzalo Vega, Daisy Seguel y mi persona. Los chiquillos son parte de iglesia de corte más pentecostal. Y fui invitado también a participar en la organización de ellos justamente porque el carácter del BAE tiene que ver un poquito con en este diálogo interdenominacional, en los puntos que nos van uniendo justamente como hijos y servidores del Señor. Por lo tanto, como vamos a ir dialogando, vamos a ir mostrando más o menos quiénes van a ser los expositores y justamente eso es lo que queremos reflejar, o sea, desde la organización como una diversidad evangélica, como también en los expositores. Así que este año por lo menos estamos participando de estas personas de la Mm. organización. Qué bueno, qué gusto saber que de alguna forma, hermanos, se están organizando para poder compartir el Evangelio. Lo hacen de una manera especial, donde juntan muchas iglesias distintas. Los expositores entiendo que son de distintas congregaciones, pero me gustaría también que pudiésemos entregarle esta información a los hermanos que nos acompañan en Teología Sencilla, y es particularmente saber cuál es la visión principal detrás de las conferencias BAES. Bueno, en primer lugar era tomar palabras de Martín Lutero que decía que tenía que predicarse el Evangelio muy seguido a sí mismo porque tendía a olvidarlo, que de una u otra manera todos necesitamos estar volviendo recurrentemente al Evangelio y predicarnos el Evangelio. De hecho, cuando hablábamos las primeras veces no sabíamos qué nombre ponerle a la conferencia. Yo recuerdo 2014, Raíces, ah, la sana doctrina, un poco trillado el nombre esta vez, ¿cierto? Y volviendo al Evangelio, que al final ganó el apóstrofe, ¿cierto? Digamos, la sigla, digámoslo así, perdón, nada que ver, BAE, quedó ahí, quedó como nombre, pues entonces, volviendo al Evangelio fue eso. Necesitamos todos volver al Evangelio y unirnos porque esto, más de alguno dijo, no, esto tiene un sesgo, son todos de un lado y resulta que, sobre todo, siempre fue bien diverso, de iglesias pentecostales, de diferentes, eh, digamos, de diferentes tradiciones evangélicas. Y ahora veo que va de Santiago amplió más el abanico y estoy gratamente sorprendido al ver los expositores de este año. Sí, bueno, hemos visto por ahí cómo está en redes sociales ya dándose a conocer los expositores, muy buenos por lo demás, pero yo creo que es importante llevar a la profundidad de entender esto y me gustaría saber qué significa para ustedes volver al Evangelio. Matías. Sí, bueno, volver al Evangelio tiene que ver un poco con justamente
lo que dice el pastor Gonzalo. Para mí también tiene ese sentido. En la necesidad, muchas veces nosotros, claro, decimos que somos pecadores, no sabemos muy bien la doctrina del pecado, pero siempre nuestra pecaminosidad va dos pasos adelante respecto a nosotros. Eh, por lo tanto, la necesidad de recordarnos el Evangelio cada día, de predicarnos el Evangelio y de que se creen instancias en donde el Evangelio sea expuesto a nuestras vidas, creo que es importante. Volver al Evangelio tiene que ver con recordar a Cristo, recordar su sacrificio, recordar su pasión, muerte y resurrección, y también su venida, que es también la esperanza en la cual nosotros nos hace reunirnos domingo tras domingo en nuestras congregaciones locales de diferentes expresiones, eh, para recordar la necesidad que tenemos de venir al Evangelio, pero también que esa necesidad nos impulsa a vivir una vida cristiana en los contextos en los cuales nosotros estamos desenvolviendo. Interesante. Bueno, se da a conocer esto y entendemos que BAES tiene un carácter interdenominacional. Hoy día los expositores son interdenominacionales, son de muchos lugares, ¿verdad? Bueno, eso nos muestra que para ustedes es súper importante la unidad. Pero ¿cómo han llevado adelante este trabajo, entendiendo que de repente las iglesias, cuando tienen un letrero específico, es muy difícil que puedan interactuar? Por querer cuidar sus linderos, tal vez, pero yo sé, pero ¿por qué ustedes luchan para que esos letreros en esta conferencia queden fuera y sea Cristo exaltado? Eh, en las primeras VAE, digamos acá en Valparaíso, fue absolutamente interdenominacional. Había pastores de iglesias no denominacionales, como Claudio, que va a estar este año, Claudio Fuentes, de la Unión Cristiana. En mi casa, que es una asamblea de Dios de origen sueco, una iglesia pentecostal de origen sueco, había presbiterianos, ¿cierto? Y había también, bueno, y Joshua, que también es no denominacional. Y siempre le dimos ese toque más evangélico y venían hermanos de muchas partes del país también. Y yo estoy gratamente sorprendido por este VAE porque hay anglicanos, luteranos, bautistas, pentecostales. El año 2023, en el primer VAE de Santiago, hubo pastores que eran, bueno, IMP, ex IEP, en el caso de mi pastor Samuel Valenzuela. Entonces también ahí se rompe un sesgo también al que, perdón, se rompe un sesgo que era una crítica bastante mal infundada, a mi entender, que decía, no, estos son todos de un lado, son todos más reformados. Y resulta que hubo pastores completamente, digamos, arminianos, digamos, de línea arminiana, y sin ningún problema. Hubo dos expositores arminianos ahí, y ningún problema. Entonces, porque esto es lo que nos une, es el Evangelio. Y si no entendemos esto acá en la tierra, queridos hermanos, creo que estamos dando un pésimo testimonio. Si usted quiere Mm, seguir peleando, perdóneme que le diga y me tomo un poquito acá, en esta chimuchina de redes sociales, allá usted, bien mm. allá, ojalá. Pero si vamos a seguir peleando nosotros entre, como decía Spurgeon, vamos a seguir peleando entre las tribus de Israel, sabiendo que el enemigo son los filisteos, eh, no es la idea. Y creo que va apunta en la dirección correcta, en Mm. ese sentido. Bueno, bueno, ya entendemos un poco la conformación de BAE, los expositores, que es interdenominacional. Me gustaría preguntarte a ti, Matías, ¿qué tipo de personas pueden asistir a estos eventos? ¿Son principalmente líderes, jóvenes, iglesias completas, solo pastores? ¿A quién está dirigida esta conferencia BAES? Bueno, la conferencia Volviendo al Evangelio 2025, Santiago está dirigida a toda la hermandad, justamente porque lo que estamos impulsando y propiciando es justamente un encuentro interdenominacional, cristiano evangélico, con puntos de vista que nos van a unir eh, en ese diálogo como tal. Por lo tanto, apuntamos a líderes de jóvenes, apuntamos a hermandad en general, a todos quienes quieran participar, porque como bien dice el pastor Gonzalo, es un espacio de mucho crecimiento. O sea, lo que más nos conocemos en el mundo evangélico, se conoce justamente que somos
estamos muy divididos. Mm, Somos un grupo que cada vez que avanzan más años, aparecen más denominaciones, más divisiones, pero en lo que no ponemos esfuerzo es justamente en los puntos que nos unen, y que creo que son muchos más. mm, Entonces, justamente la temática de este año trata un poquito sobre algo que todas las denominaciones evangélicas reconocemos, que es la soberanía de Dios. Por lo tanto, vamos a tener expositores también luteranos, anglicanos, presbiterianos, pentecostales, bautistas. Por lo tanto, sea de la denominación que sea, este es un espacio para poder dialogar, y con ese espíritu, y ser edificados en el Señor, alentados como el cuerpo de Cristo que somos, del cual componemos todos. interesante, ¿eh? Bueno, sabemos que Baez ya se viene desarrollando desde el año 2014, como dijo Pastor Gonzalo. Y me imagino que en estos años, avanzando en Baez, ¿han tenido más de algún testimonio que haya sido significativo, que haya marcado profundamente estos encuentros? ¿Podrían comentarnos alguno de ellos? Sí. Mira, cuando yo Por- empecé, cuando partió BAE, yo trabajaba en una librería cristiana, la librería Plenitud. Hay un hashtag que se llama, que lo tiré en redes sociales hace mucho tiempo, que se llama En la librería, donde contaba mis aventuras y mis desventuras. Y llegó gente, tengo un gran amigo en Valparaíso, no quiero dar nombres para no comprometerlos acá. Pero comprometámonos, no hay problema. Ya, mira, por ejemplo, No, no hay está, problema. no, no, sí, lo voy a parar. Pero Vale, un vamos. hermano que llegó un día a la librería a pedirme, bueno, la librería, yo no manejaba la línea editorial de la librería en ese tiempo. Sí. La fuimos depurando con el tiempo, sí, ¿eh? Pero llegó a pedir libros de ciertos autores también, para no, de, bueno, Cash Luna, Maldonado, Ana Mendi, toda Ah, esa línea, ¿ya? salí. Y yo los tenía, y yo ex profeso en la librería los ponía como bien abajo, así como atrás, sí, por ahí tengo. Y bueno, pero ¿y por qué no llevas este libro mejor, que creo que es un poco mejor? Y le pasaba algo de una teología sistemática, de David Wilkerson, o ya derechamente Piper o alguien más. Y más que por la línea, digamos, más reformada, sino porque era una línea bíblica, Mm. bíblica. El otro era, Era pues, más esto ni sano. siquiera debería estar. ¿Ya? Entonces, hermanos, fueron a la conferencia y les cambió el enfoque de vida y cuando conocieron el Evangelio y se dan cuenta que de repente están metidos en una cuasi secta, hermano, donde había un tema de control mental potente, manejo del dinero, del tiempo de los feligreses, donde prácticamente algunos tenían que pedir permiso para salir de vacaciones. Mm. Y algunos terminaban contándole incluso la intimidad matrimonial al pastor, pero ¿qué rayos, hermanos, es eso? Y no es que nosotros hayamos sido los liberadores, lo que liberta es el libertador, lo que salva es el salvador. Las buenas noticias son el evangelio en sí mismo, se dan cuenta y, hermano, cambio de vida, cambio de un gozo en su corazón y ahí pagan un costo algunos, ¿cierto? De pasar a cambiarse a comunidades más saludables. Eso fue, fue mucho, Mm. ¿ya? Y los temas que fueron en BAE, los primeros BAE, que fue este tema que nosotros le llamamos la explosión, bueno, tenía otro nombre ahí en lo secular, que hablamos de todo este tipo, estos temas en el primer BAE hablamos contra el evangelio de la prosperidad, contra el movimiento apostólico profético, y no porque neguemos los dones y los carismas, sino contra los excesos, Mm. ¿cierto? Hablamos. El segundo hablamos un poco de, de Dios, ¿cierto? De la persona de Dios. Después hablamos, ¿cierto? De Jesús. Hablamos de el pecado, ¿ya? Y terminamos hablando en 2019 de las disciplinas espirituales. Recuerdo que eso fue. Mm. Entonces, fue tremendo. Después de cada vez se acercaba gente a hablar con nosotros ahí, nosotros sacar, bueno, más que sacarse fotos, gente que nos abrazaba y yo decía, gloria al Señor, hermano, todo lo bueno de esto es Cristo. Y nada más, su nombre es exaltado. Y hay no solo uno, sino que son decenas de hermanos que nos escribían por interno también, que nos daban gracias por esto. Y gloria al Señor nomás, si nosotros somos
Barro nomás, por mano, sí, no se nos puede subir el humo a la cabeza, casi el Señor es el que hace todo. Así es, pues. Cristo es suficiente y solo Él, la verdad que cuando entramos ahí también a competir con nuestras capacidades, sacamos del centro a Cristo y se desvirtúa toda ¿cierto? La sana doctrina, se desvirtúa todo el verdadero evangelio. Qué bonito el testimonio que estás contando, cómo avanzamos en esta conversación. Pero también entendiendo que es un equipo orgánico, están trabajando interdenominacionalmente, y me gustaría preguntarle esto, ¿de qué manera ustedes creen que BAE puede impactar la sociedad chilena? ¿De qué manera BAES puede impactar la iglesia de Cristo? Y podríamos hablar de Latinoamérica, pero hoy día estamos enfocados en lo que se hace en Santiago, en Chile. ¿De qué forma BAES puede impactar positivamente la iglesia chilena? Em, Buena pregunta, hermano Cristian. Justamente yo creo que a la hora de pensar instancias como esta, es la pregunta que uno se tiene que hacer, el cómo y el para qué. Y esto está unido justamente a la temática principal. Estamos en un mundo, especialmente ahora, con muchas incertidumbres, especialmente con todo lo que está pasando con el tema de Estados Unidos, China a nivel global, que nosotros como un país sudamericano recibe coletazos también de eso. Llena de incertidumbre a la sociedad mundial y también a nosotros como país, también nos vamos resintiendo con incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Eh, entonces, el hecho de que sea la temática de la soberanía de Dios, eh, y en donde cada expositor va a hablar y a exponer respecto a la soberanía de Dios en el cosmos, pero también en el mundo, la soberanía de Dios en la familia, en las circunstancias, por ejemplo, permitirá que nosotros podamos pensar y dialogar un poco respecto a cuán grande es nuestro Dios, a pesar de las circunstancias en las cuales nosotros podemos vernos enfrentados. La idea es ser alentados, la idea es ser alentados a confiar en el Señor, tanto en los diversos contextos en los cuales nosotros o los asistentes nos veamos enfrentados día tras día, tanto a los estudiantes que van a asistir, a los que están en sus trabajos o a los que están desempleados o a los que están con problemática en la familia. Vamos a tener instancias para abordar cada uno de esos puntos. Por lo tanto, encuentro que es una temática atingente, muy pertinente a la incertidumbre global que se vive y también para nosotros como evangélicos, que muchas veces no sabemos quizás cómo depara el futuro respecto a, porque a veces con el tema de las encuestas, el último censo que aún no se ha publicado, el tema de si es que a lo mejor hay menos creyentes evangélicos, no sabemos cómo va a ir yendo eso. Pero también, justamente como decía, es volver a recordar en dónde está nuestra fe, en un Dios que es soberano y que Él está encargado de todas las circunstancias que suceden, que para nosotros pueden ser un poco oscuras, pero el Señor sigue siendo Dios. Qué hermoso, mira, justamente estaba pensando en esto. Bae está realizando un trabajo hermoso donde está uniendo el cuerpo de Cristo. Y me gustaría, Pastor Gonzalo, pedirle cómo podrían animar a nuestros hermanos, a los pastores, a las distintas congregaciones, a que participen de este trabajo que se está haciendo. Yo poniéndome de este lado de la vereda, me imagino que de repente muchos pastores no se abren a estas posibilidades, muchos hermanos no se abren a estas posibilidades porque como interactúan con otras iglesias, pueden sufrir la pérdida de hermanos en sus congregaciones y pueden tener otro círculo y tal vez puede haber una rotación de cristianos, pero ¿cómo ustedes los motivarían a que participen de BAE con esta paz y esta tranquilidad que solo Cristo es glorificado ahí y no hay otro trasfondo? BAE está muy lejos de ser una competencia, alguna iglesia.
no es un ministerio, digamos, no es otra iglesia. Yo me alegro mucho por el equipo que hay ahora. Hay un equipo va ahora. Antes éramos un lote nomás de, perdón que lo diga así, éramos un grupo de amigos. Una vez me dijeron que era una cofradía, pero entró por aquí y me salió por acá. O sea, no estábamos en eso. VAE trabaja para la iglesia. VAE se trata de recuperar el evangelio. Y creo que VAE a Santiago tiene un punto a favor, que está usando, y lo voy a decir con todas sus letras, la hermosa diversidad evangélica para hablar siempre del evangelio como centro. Creo que este VAE 2025, Santiago, que tomará la maravillosa doctrina y difícil doctrina de la soberanía de Dios, es un esfuerzo extraordinario que hacemos de ver la soberanía de Dios a través de este prisma de las diferentes tradiciones evangélicas bíblicas que hay presentes en Chile. No son todas, obviamente, por tiempo no se puede. Entonces, ¿por qué es importante que usted vaya? Porque va a ir a escuchar el Evangelio. Ah, pero el Evangelio es para la gente que está recién, los que no conocen. No, el Evangelio es para el ser humano. Lleve usted un año en la iglesia, vaya a BAE. Lleve 40 años en la iglesia, vaya a BAE. Es usted una persona que está recién conociendo acerca de Dios. Venga, venga, porque va a escuchar palabra de Dios, va a escuchar el Evangelio. Y nunca escuchar el Evangelio va a ser perjudicial para la iglesia. Tomo una frase que no es mía, que es de mi querido amigo Jonathan Muñoz, uno de los precursores también de BAE. El Evangelio salva al pecador y edifica al creyente. Entonces siempre, siempre va a ser bueno que la iglesia, que los miembros de la iglesia, que pastores, que líderes, hermanos comunes y silvestres, nos juntemos en armonía. Ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Y que además cuando vamos a escuchar el Evangelio y somos también empoderados por el Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio fuera también de nuestras barreras y nuestras paredes denominacionales. Y qué mejor que tener claro esta gran doctrina, como bien decía el Mati, en medio de tiempos tumultuosos, de que Dios sigue en su trono, de que Dios sigue siendo soberano. Y como cantábamos antiguamente en el Salmo, Jehová reina, hermano, el Mm, Señor reina. mm. Qué hermosa reflexión, Pastor Gonzalo. Eh, ya estamos cerrando ya. Queríamos dar a conocer lo que es Baez, pero me gustaría también, Matías, preguntarte qué planes tienes para el futuro, qué Baez, qué planes tiene para el futuro, cómo lo ves en unos años más. Eh, Antes de responder esa pregunta, me gustaría como eh, decirles que por lo menos en esta edición de BAE se va a realizar eh, aquí en Santiago, va a partir a las 9 de la mañana. Invitarlos a que nos puedan seguir en redes sociales, porque ahí estamos dando la información del lugar, va a ser cerca del Metro Dorsal, para que puedan como estar atentos. Y incluye un desayuno, también hay break, hay coffee break, hay almuerzo, entonces para que puedan estar un poquito ahí al itinerario que va a ir saliendo, eh, y de esa manera puedan estar informados. Respecto a la proyección del BAE, bueno, como bien dijo el pastor Gonzalo, después de eh, pandemia, siempre cuesta retomar las cosas. Se hizo el año 2023. eh, por motivos de logística no se pudo realizar el año 2024, pero estaba ahí, estaba calentito el hecho de poder realizarlo nuevamente, y el hecho de que podamos reunirnos es un objetivo cumplido, es lo que el Señor también ha puesto en nuestros corazones, como el Señor ha movido las circunstancias para que esto se pueda realizar y no haya quedado de la pandemia hacia atrás, sino que hay que resignificar también estos espacios. Por lo tanto, esperamos seguir realizando la conferencia. Para eso necesitamos el apoyo de todos, tanto pastores, líderes, personas que quieran trabajar también con nosotros. Nosotros estamos súper agradecidos de cada disposición de hermanos, hermanas,
jóvenes que han puesto y están poniendo en estos momentos sus dones y talentos a disposición para que esta conferencia pueda ser llevada a cabo. Y es un gozo saber de que cómo el Señor pone el deseo en los corazones para que esto pueda ser puesto en marcha. Y no solamente con personas de una iglesia, sino que esto habla de justamente de que hay una disposición al diálogo, una disposición de algo que nos une más allá de nuestras barreras denominacionales, que es justamente el amor al Señor. Así que ahí va, pero como bien lo habían dialogado ustedes, lo habían dicho, que el Señor sea glorificado, que es lo que queremos de nuestro deseo, porque no queremos un bar en donde se luzcan las personas, en realidad. Mm, Nosotros queremos que el Señor sea glorificado y que sea para la gloria del Señor y para el beneficio de la iglesia. mm. Bueno, esperamos como teología sencilla hacer un aporte también ahí, ¿ah? De repente hacer alguna entrevista, conversar con los pastores. Si nos invitan, nosotros vamos a estar allá como equipo también, dando a conocer todo este trabajo tan hermoso que se está haciendo. Olvidaba mencionar que van a haber stand también ejemplo va a estar Angular Clouds, también va a estar el Ministerio Puertas Abiertas, que trabaja con la iglesia perseguida. Ah, Va a haber alguna presentación de algún libro, va a estar bien interesante, así que no quiero dar más spoiler al respecto, pero va a estar bien interesante. qué bien, qué bien. ¿Dónde pueden las personas entonces obtener más información, Matías? Danos un correo electrónico, una página, Instagram, YouTube, no sé. ¿Cómo Sí, pueden involucrarse con ustedes? bueno, básicamente nuestra principal red social es el Instagram, que se llama Bae Santiago. Eh, Bae-Santiago. Y ahí es donde se está dando la información. Ejemplo, ayer se publicaron los expositores. Anteriormente se había publicado la temática. Vamos a estar subiendo contenido de algunos pastores que van a estar en la conferencia, que nos van a invitar a este encuentro. Ahí también está publicada la dirección, el lugar de encuentro, en qué iglesia va a ser. Así que Bae-Santiago es el medio de difusión para esta conferencia. Bueno, yo vi la lista de los pastores que van a estar ahí exponiendo y me sentí muy feliz cuando vi el nombre de mi pastor Pablo Bahamonde, que le toca la soberanía de Dios en la iglesia, si no me equivoco, ¿no? Un tremendo tema, así que creo que es necesario, hermanos, los que oyen este programa Teología Sencilla, poder dirigir una oración por el equipo de BAE, por los pastores que están preparándose teológicamente, espiritualmente, anímicamente, de todas las maneras posibles para llegar a esta conferencia y mostrar la soberanía de Dios. Así que también invitamos a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales de Teología Sencilla a orar por este trabajo que se está realizando. Me gustaría también, ya para ir cerrando, pedirle una reflexión final, querido pastor Gonzalo, algo que quiera compartir. Y después, bueno, Matías. Dios es soberano, queridos hermanos. Y nos gusta decirlo, por lo general, en los buenos momentos. En los buenos momentos. Dios es soberano. Cuando nos va bien en el trabajo, cuando el examen médico salió bueno, cuando pasamos el ramo, cuando salimos bien de la crisis, cuando nos llega un bono, pero es muy difícil afirmarlo y vivirlo cuando nos toca, este es un chilenismo absoluto, bailar con la fea, cuando nos va mal, cuando hay crisis, cuando hay enfermedad, cuando hay muerte, cuando el examen no sale bueno, cuando llega el sobre azul en el trabajo, cuando hay desvinculaciones, cuando hay crisis familiares, cuando los hijos dejan de servir al Señor, cuando se nos quema el templo. Hablo de manera personal. Hermano, Dios sigue siendo soberano. Eh, Dios nos ayude. Y no es que nosotros tengamos la última revelación, sino que desde la Escritura vamos a compartir diferentes aspectos de la soberanía de Dios. Spurgeon fue el que dijo que la soberanía de Dios era la almohada donde al final él podía recostar seguro su cabeza. Y yo creo que debe ser también para nosotros. No voy a decir que haya doctrinas más amadas que otras, pero
quizá una de las más malentendidas. Algunos dicen que la soberanía de Dios anula la responsabilidad humana. Bueno, para eso venga a ABAE este sábado 26 de abril, una semana después de Semana Santa. Qué mejor que hablar de la soberanía de Dios y que esta sea también nuestra seguridad. Es un ancla. No tenemos a un Dios caprichoso, no tenemos a un Dios, perdón la comparación, a un Dios que toca jazz. El jazz se basa en la improvisación. Esto ya está, y hay un spoiler en la escritura que aparece en el libro de Apocalipsis. El Dios soberano triunfa y siempre triunfará. Un abrazo, mis queridos hermanos. Gracias, Cristian, por la oportunidad y gracias, Matías, por estar aquí. Gracias, Pastor Gonzalo. Matías, Eh, bueno, eh, la soberanía de Dios también puede ser, como bien decía el pastor Gonzalo, a veces es manipulada esta expresión, eh, pero también nosotros podemos tomar aliento a través de ella. Eh, Justamente porque el caminar en la fe, muchas veces pasemos dificultades y todos vamos a llegar en distintos contextos, todos llegamos con distintas necesidades, pero como Dios es soberano, entonces nosotros podemos ser alentados a mirar la cruz, a mirar a Cristo, a mirar la obediencia de Cristo y a mirar cómo Dios gobierna justamente las circunstancias que muchas veces pueden parecer adversas. Entonces, puede ser un pensar de consuelo para nuestras vidas. Y por eso quiero invitar a cada uno de los que está viendo este video eh, a que pueda asistir a esta conferencia el día 26 de abril eh, para ver también la diversidad de la iglesia. Eh, la iglesia es universal. El Señor tiene hijos, hijos suyos, redimidos por su sangre en cada tribu, nación, pueblo y lengua. Y nosotros vivimos todos cerca. Hablamos una misma lengua acá y a veces no nos conocemos. A veces no queremos conocernos, no queremos vernos. Entonces, esta es una instancia, justamente, no hay muchas, para vincularnos, para aunar fuerzas también y para saber de que el Señor es uno y de que el Señor es nuestro Señor. A pesar de que vayamos a distintas iglesias, amamos al mismo Señor. así es. Muchas gracias, querido Matías. Bueno, quiero agradecer a todos los que nos acompañan en este nuevo episodio de Teología Sencilla. Hoy hemos visto cómo Dios ha levantado iniciativas que nos llaman a volver a lo esencial, lo decía el pastor Gonzalo, volver a Cristo, volver a su palabra, a la unidad del cuerpo. Y en este tiempo, en medio de tantas voces, necesitamos afinar nuestro oído, ¿verdad? Al Evangelio eterno. Así que quiero despedirme con un pasaje que nos anima a perseverar y mantenernos firmes en lo que es central. Este pasaje está en Timoteo, 2 Timoteo 3, donde dice, pero tú permanece en todo lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo el Señor. Así que les invito a todos a que sigamos creciendo en esta sabiduría que viene de lo alto y que nuestro corazón siempre esté volviendo al Evangelio. Así que hasta la próxima. Un gran abrazo, Pastor Gonzalo, un gran abrazo, Matías, y nos vemos. Nos vemos, bendiciones. Bendiciones. Nos vemos. Chao, chao.